¿Qué me conviene más? ¿Ir al templo o ir a terapia? Hoy vamos a hablar del bypass espiritual, de usar prácticas y discursos espirituales para evitar enfrentar el dolor, las heridas, la sombra. Ahora profundizamos sobre ello, vemos cómo reconocerlo, si nos está pasando, y cuáles son los riesgos. Y al final, cómo salir de ello, cómo evitarlo. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, porque el bypass espiritual, si le damos la vuelta, se convierte en el bypass terapéutico. Así que si quieres profundizar sobre estos aspectos, quédate conmigo. Digamos que el bypass espiritual es una forma elegante y como muy sofisticada de escaquearnos, de saltarnos el trabajo de verdad que tenemos que hacer para ir superando nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros miedos y realmente transformarnos y vivir con más paz auténtica. Y te pongo un poco de contexto para que veas de dónde sale este término de bypass espiritual. Tú imagínate los años 80, en pleno auge de toda la New Age, de todos los tipos de terapias espirituales, no espirituales, de ese despertar que tiene la humanidad ya desde los años 60 y que es muy importante porque se empieza a hablar de conciencia, de desarrollo personal, de emociones. Bienvenido sea. Pero a veces uno se daba cuenta de que no todo era lo que parecía. Y hay un psicólogo en principios de años 80 que se llama John Welwood, que es psicólogo y maestro budista, y que empieza a darse cuenta pues, de eso, de gente que iba a retiros todos los fines de semana o todo el verano, estaba un poco adicto a este tipo de procesos, pero que luego volvía a su casa y seguía igual de inmaduro. Gente que hablaba de iluminación y que luego no podía tener conversaciones honestas con su pareja. Y veía esto en sus colegas, y entra aquí el narcisismo espiritual también, que luego veremos, y en sus alumnos. Y decían, aquí la gente está usando todo este discurso espiritual tan bonito y tan importante para saltarse lo que de verdad importa, para no mirar lo que tenemos que mirar, para luego llegar a lo espiritual. Y entonces acuña el término de bypass, que es como el bypass de las arterias que rodean lo que está bloqueado en lugar de atravesarlo. Es como trampear, ¿no?, el proceso. Y es un término que incomoda a muchos y que enfada, ¿no? Pero que a otros agradecen con humildad decir, ay, sí, cuéntame cómo me estoy trampeando a mí mismo, ¿no? Y entonces empieza a desarrollar toda una teoría en torno a esto, una teoría que luego profundiza Ken Wilber, que es uno de los pensadores, filósofos, psicólogos de psicología integral más influyentes de nuestro siglo pasado y posiblemente siglos posteriores. Y Ken Wilber nos da una visión muy estructurada y menos mágica del desarrollo espiritual, que nos ayuda a comprender las etapas y todo esto. Y te voy a decir las 3 ideas claves de Ken Wilber para que te ayude a identificar todo esto en tu proceso, ¿vale? Y también que te ayude a seguir avanzando si estás realmente interesado en hacer un trabajo espiritual auténtico, no de, no sé, de broma o superficial. Las 3 ideas de Ken Wilber son, primero, desarrollo vertical versus despertar espiritual. Wilber dice que podemos tener momentos de despertar, satori, samadhi, experiencias místicas, cada uno según su modelo, pero que si esos momentos de despertar no se apoyan en una estructura más madura, que esté en proceso de madurar, pues pueden generar momentos también de mucha angustia, de miedo, de descoloque. Y entonces es como que esas experiencias de despertar no caen en una estructura que esté en proceso de madurar. No ya totalmente madura, esto es un proceso, pero sí que esté uno haciendo el trabajo psicológico en paralelo, ¿vale? Porque si no caemos en lo que él llama los atajos del despertar, que es saltarte todo el trabajo psicológico sobre tu historia, tus experiencias traumáticas,
tus miedos, pero mirados de frente, y podemos hacer a lo mejor entrar en la no dualidad, en meditación profunda y tener esos momentos de éxtasis incluso, pero eso no te convierte en una persona más integrada, más madura. Y esto es importante. Entonces, momentos de despertar, meditación o dualidad, lo que quieras. Pero en paralelo, lo deseable, aquí no hay nada obligatorio, no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer, solo señalar y nombrar a Ken Wilber, ¿no? Pues hacer en paralelo tu trabajo de más profundidad psicológica. Luego, también diferencia entre estados y etapas. De nuevo, podemos tener un estado en el que conectamos con la conciencia de unidad, con el silencio, con una compasión muy profunda, y ese estado va a caer en la etapa en la que estemos. Entonces, seguir buscando esos estados a través de diferentes medios, ¿no? O caminos, pero teniendo en cuenta en qué etapas también estamos de maduración, porque de nuevo, si no se empiezan a generar disonancias o si tengo ese momento de despertar y todavía no estoy en un estado en el que pueda vivir eso con cierta paz y cierta serenidad, pues puede ser un poco traumático. Muchos lo habéis experimentado y luego me ponéis en comentarios también y a ver si creamos un poco de debate para compartir experiencias. Y tercer concepto, la trampa de matar al ego, ¿no? Él habla que también se puso de moda como si el ego fuera el nuevo pecado. Antes se hablaba de los pecados del cristianismo, ¿no? O de la religión, y ahora parece que lo que es pecado es tener ego o dejarte llevar por el ego. Entonces habla de que esto es una trampa y que no se trata de disolver el ego, porque si no vamos a frustrarnos, porque eso es muy complicado, si no imposible, y ver el ego como algo a integrar, a flexibilizar y entenderlo como una estructura que nos permite vincularnos, funcionar, tener objetivos, ser conscientes de nosotros mismos y bueno, tener una relación de más conciencia, pero no querer eliminar, exterminar o erradicar nada del ego o que tenga que ver con el ego, porque ahí entramos también en otra vez el bypass espiritual, en si por ejemplo yo hago algo por lo que me siento avergonzada o culpable, empiezo a ponerle la etiqueta, no, es que ha sido mi ego, ¿no? Y entonces es como, no, hazte cargo, ha sido tú, que ha sido una parte egoica tuya, vale, lo que quieras, pero si no empezamos con ese jueguecito de en vez de dejarnos sentir la vergüenza, que es lo realmente terapéutico, ¡boom!, enseguida bypass y directamente se lo atribuyo al ego, ¿no? Como si fuera un ser ahí independiente haciéndome la 13-14, traicionándome, y no. Entonces esa es la tercera, la trampa de matar al ego. Te voy a poner 3 ejemplos. Imagínate una persona que tiene un trauma infantil, no es raro, ¿no? Y que entonces medita 3 horas al día y está muy orgulloso de conseguir meditar 3 horas al día. Y es como que hace check en la parte espiritual. Pero luego, pues por ese trauma infantil o por luego la historia, cómo ha ido evolucionando, su historia personal, no se atreve a tener conversaciones honestas con su pareja. Y desde fuera le cuenta a todo el mundo que medita, pero con lo que no conecta o no se atreve a mirar es que está evadiendo una conversación importante y vulnerable con su pareja. Otro ejemplo muy importante y peligroso: maestros espirituales que predican la compasión universal y luego tratan con desprecio, pues por ejemplo, a sus empleados o a sus alumnos que consideran más vulnerables o más dependientes de ellos. Y aquí es cuando se cuela lo que hemos dicho antes, el narcisismo espiritual, que ya haremos un vídeo sobre ello porque es muy interesante para no caer y para verlo fuera. Cuando admiramos y cuando seguimos a gurús espirituales, a maestros espirituales que tienen muy buena pinta y dicen cosas preciosas y se comunican como los ángeles, pero no tienen tanto de ángeles, porque se puede crear un doble abuso. Abuso del ser humano
que hay detrás de todo ese discurso y que puede tratar mal a un alumno, manipularle, despreciarle, hacerle muy dependiente, usar su debilidad o su vulnerabilidad en su contra. Pero es que también, y ese es un abuso, ¿no?, de humano a humano, pero también hay un abuso espiritual, en el sentido que si un maestro, imagínate un profesor de yoga, luego trata mal a un alumno, ese alumno lo que puede recibir, el riesgo está en me hace daño este humano, mi profesor, pero también puede estropear o destruir incluso mi relación con el yoga, o con la meditación, o con el budismo, con el cristianismo, si es de un sacerdote. Entonces es abuso por parte de ese humano, y la relación a lo mejor de autoridad o de admiración que tenía con él, o de dependencia, que es codependencia, porque el otro también depende de que le admiren, ¿no?, y de que alguien le siga. Y abuso porque me quita, me estropea, me daña mi fe o mi compromiso, o la ilusión que tengo yo, la esperanza que me está dando este modelo, esta técnica, esta filosofía. Entonces, doble abuso, que es doble daño. Y otro ejemplo, pues una persona que está todo el día hablando del amor y el amor incondicional y cómo quiere a la naturaleza y la belleza y tal, pero se trata mal a sí mismo, no se quiere, y tampoco le pone mucho remedio a eso, pero siempre es el discurso del amor. Y no digo que esta persona, en este caso, lo haga conscientemente o que tenga que juzgarse por ello, no, es darse cuenta de cómo está eso, hablar todo el rato, tener en su boca el amor, le está despistando del trabajo auténtico que le conviene hacer, que es quererse a sí mismo en cada momento, en cada metedura de pata, en cada migraña, en cada lo que sea, ¿no? Con estos 3 ejemplos vamos a seguir viendo cómo tú puedes identificar tanto en ti como los que te rodean si estás haciendo este bypass espiritual, que te repito, no es malo en sí mismo. A veces podemos hacer un poquito de bomba de humo o de evitación del dolor porque no podemos con él, porque llevamos demasiadas cosas acumuladas, o porque no estamos en el mejor momento para enfrentar nuestras historias. Pero sí ir abriendo, o sea, por lo menos ir abriendo la mirada hacia ello, ¿no? Y si queremos, aunque no estemos todavía preparados para ver ciertas cosas, no engañarnos con demasiado descaro. Entonces, vamos a ver más signos para darnos cuenta. A ver, pues sería, por ejemplo, estar siempre usando la palabra ego, vibración, karma, para evitar enfrentar emociones difíciles. Pues, por ejemplo, te hace daño un ligue porque te hace ghosting, ¿no? Y entonces de repente desaparece alguien con el que estás estableciendo una relación. Y entonces empiezas a hablar del karma y de porque es su ego, porque es uno ego, en lugar de decir, oye, me ha dolido que esta persona de repente desaparezca, pero empezar a contarte un discurso porque es que su ego no puede mirar porque el espejo, porque tal, que no pasa nada por hacer eso, y es interesante y tiene su riqueza, pero mirando de frente lo que me ha dolido y que tiene que ver conmigo, sin contarme que es que esa persona no está preparada porque su karma, porque el universo no lo tenía para mí y el universo decide por mí. Atención a eso. Segundo, juzgarte por sentir rabia, envidia, tristeza, frustración, juzgarte por ello y decirte que es poco evolucionado, como que tú eso ya lo has trabajado, lo has trascendido. Y aquí lo poco evolucionado no es sentir rabia, frustración, celos o envidia, es juzgarte por ello y pretender, no sé, pues no ser humano y ser un maestro ascendido que ni siente ni padece. Que va con lo siguiente, contarte o vivir desde que la paz espiritual, la verdadera paz, es no sentir o estar por encima del bien y del mal, con no inmutarte, con no dejarte impactar por las cosas, con pues eso, pues no emocionarte ni para bien ni para mal. La ecuanimidad, ser ecuánime,
Para mí, ser ecuánime no es estar impasible ante lo que pasa, sino según cómo vives lo que te va pasando, pues no te juzgas por cómo lo vives. Y luego te pones a tomar conciencia, a tomar responsabilidad, a querer cambiar tu experiencia, pero sin juzgar esa primera reacción o cómo te ha impactado, ¿vale? Y luego entonces desde ahí contarte todo, que el sufrimiento es una ilusión, que pues el poder de la hora, la presencia, tal, sin enterarte de lo que está pasando. O sea, quiero decir, el punto es usar todo eso para evitar el dolor que nos genera la vida adulta, infantil. Luego también, sentir, hay que pillarse, es interesante en nosotros y en el otro, una especie de halo de superioridad más o menos sutil por estar más despierto que los demás, más consciente. Ahí estamos haciendo bypass espiritual, porque realmente si estuviéramos más despiertos, pues claro que puedes sentir satisfacción, ¿no? Y orgullo, incluso eso también puede ser maduro y elevado, pero pillarte si te estás sintiendo por encima de los demás o por debajo también de los demás, que veas más avanzados en el camino. Y también te puedes pillar si cuando tienes conversaciones incómodas, más reales, más vulnerables, tienes que meter siempre la espiritualidad de por medio, ¿no? Todo, en lugar de decir, pues me ha dolido que hayas hecho esto o lo hayas dejado de hacer, pues siempre metas, es que mi herida, porque está bien, pero si ves que siempre tienes que meter conceptos espirituales, quizás es porque sin ello te sientas más vulnerable aún y tengas que usarle un poco de coraza, ¿no? Que no pasa nada, pero vamos a darnos cuenta. Y lo último, confundir espiritualidad con perfección. Y de nuevo, tener una especie de culpa espiritual y autoexigencia encubierta de no sentir, de no entristecerte, de no enfadarte, de no sentir a veces ganas de mandar todo a tomar viento fresco, de no sentir a veces asco por una persona, o sea, cosas humanas. Entonces no pretender ser un espíritu solo, sino ser humano, con sus entrañas, con su mente, con su historia y con sus, bueno, pues con sus imperfecciones perfectas. Y estamos hablando hoy sobre todo de espiritualidad, pero en la psicología pasa exactamente lo mismo. Y en psicología lo llamamos más evitación experiencial. Si conoces la terapia de aceptación y compromiso, ACT, hablan mucho de esto, ¿no? De cómo al final todo el malestar psicológico lo podemos entender desde, no el dolor en sí, sino de todo lo que hacemos para evitar ese dolor. Evitación experiencial. Porque hemos creído, sin darnos cuenta muchas veces, que si nos dejamos sentir, lo hemos aprendido y lo hemos creído y al final lo hemos generado. Que si nos dejamos sentir esa rabia, ese odio a veces, ese dolor, esa tristeza, ese lo que sea, ese miedo, o nos vamos a romper, o vamos a perder el control, o confirma que estamos rotos o que hay algo defectuoso, malo, pecaminoso en nosotros, ¿no? Entonces, como eso nos aterra, más consciente o más inconscientemente, estamos siempre huyendo hacia adelante de diferentes maneras para que esto no pase. Que luego al final uno comprueba que no pasa y que sucede incluso lo contrario, que uno se libera, que uno se reconcilia consigo mismo, que uno deja de sentir con tanta intensidad a medida que se deja sentir, ¿no? Paradójicamente. Pero entonces, ya según la psicología, en lugar de bypass espiritual, podemos llamarlo, pues esto, evitación experiencial disfrazado, camuflado en narrativas positivas, en historiar de una forma que nos contamos un poco, bueno, lo que nos conviene, negando aspectos nuestros, emociones, experiencias traumáticas, dolores, algunos vínculos, ¿vale? Y entonces son mecanismos de defensa. En lo espiritual lo llamamos de otra manera, en psicología lo llamamos mecanismos de defensa. Uno de ellos es la pseudo
mentalización, que es, pues contarnos discursos analíticos, racionales, que nos explican lo que nos está pasando, lo que nos duele, pero con cierta distancia. Es como que no nos mojamos, no nos dejamos sentir. Pues es que yo tengo un apego desorganizado porque mi padre era una persona, una figura no disponible, entonces yo desde un trauma tal, pero me lo cuento como si fuera terapeuta de mí mismo, pero un terapeuta además frío y distante, de los de la antigua escuela, de la vieja escuela. Y entonces me cuento todo eso, que queda muy bien, y hago un poco check en proceso terapéutico, check en conciencia de mí mismo y de mi historia, pero no me estoy dejando sentir, ¿vale? Esto no es fácil, pero es hacia donde queremos ir para realmente integrar todo lo que queremos integrar, ¿no? No digo que la gente lo haga, son mecanismos de defensa, y cuando tenemos mecanismos de defensa, como el ego, no hay que erradicarlos, exterminarlos, prohibirlos, pero ir viendo a medida que avanzamos en nuestro proceso, ir pillándonos y ver cómo podemos conectar más, porque el riesgo de todo esto es mantenernos desconectados, ya no solo del dolor, sino de nuestras potencialidades, de nuestra esencia, de nuestra alegría, lo puedes llamar como quieras, pero ya ves por dónde voy. Entonces una conexión auténtica, interna, a todos los niveles, somática, emocional y no solo analítica, mental. ¿Vale? Porque también están otros mecanismos como la sobreintelectualización, que me cuento mi historia pero totalmente desconectado emocionalmente, y eso. Entonces, desde la psicología también tenemos este bypass. Y ahora vamos a hacer un giro, porque esto estamos hablando, si te das cuenta, de evitaciones disfrazadas de espiritualidad o de desarrollo personal. Pero es que también la otra cara de la moneda también es otra forma de evitación, el bypass terapéutico. ¿Qué quiero decir? Si antes estábamos hablando de evitar la sombra o de verla pero con luz artificial, ahora vamos a hablar de cómo uno o algunos, o yo misma o tú mismo, nos podemos quedar demasiado en la sombra, en el dolor, en el trauma, también como una forma de evitación, curiosamente. Parecería que si sufro mucho, que si lo estoy pasando fatal, que si estoy mega ultra conectado con mi trauma y el trauma atraviesa toda mi narrativa, entonces sí estoy haciendo el trabajo. Pero puede suceder exactamente lo mismo, tanto demasiada luz como demasiada sombra, está faltando algo que integrar. Entonces el bypass terapéutico es también hacernos un poco adictos a estar siempre con la historia de mi trauma, porque la sombra, y quedarme ahí, y si no sufro es porque me estoy escapando de algo. Y lo que hago es evitar tomar responsabilidad en mi felicidad también, de mi bienestar y en lo que tengo que hacer, en hacerme cargo de mi vida, de mis relaciones, porque también empiezo a hablar porque claro, porque mi tipo de apego, entonces eso me impide relacionarme y me quedo ahí con mi tipo de apego y tal, y no doy el paso, el salto a decir, bueno, pues voy a dejar de tener este tipo de apego, voy a ver qué hay que hacer aquí, cuál es la luz que tengo que ver para seguir hacia adelante. Entonces, te animo también a que te des cuenta de si estás cayendo en lo opuesto, en identificarte en exceso con el dolor y ver ya como que es la sombra tu centro de identidad, y el proceso de sanación, estar siempre como en proceso de liberar los traumas y estar siempre en tu boca, en tu mente, en tu discurso. Y ver que estar en el dolor y en esto es lo auténticamente legítimo, lo auténticamente evolucionado, lo auténticamente maduro frente a lo anterior, que era que siempre había que estar en paz, siempre había que estar bien, con compasión, con empatía, en amor, en unidad. Aquí todo lo contrario. Hay que estar muy consciente de la sombra, del dolor y tal, ¿no? Y a veces se juntan ambos bypasses. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia integrar luz y sombras, ¿no? Y ver que todo es parte. Y según esta segunda parte que estamos viendo, entender que también la alegría es muy evolucionada y que la luz no es siempre negación, evitación o ingenuidad,
¿no? De que hay momentos de luz y hay momentos de sombra, y entonces ir aceptando, integrando, amando y a veces rechazando los claroscuros de ser humano, ¿no? Entonces, ves que están las dos caras, ¿no? Y cómo podemos pasar por una o por otra según nuestras etapas y estados, que hablaba Ken Wilber. Y me ha encantado hacer este vídeo y me encantaría que pudieras compartir tu experiencia. Podría estar horas hablando sobre ello, narcisismo espiritual, todo el Ken Wilber, bueno, habría que hacer, ¿me entiendes? No sería capaz ni de hablar de toda su profundidad. Pero bueno, creo que estamos aquí para ser más conscientes, para entre todos aportar nuestra luz, a veces también nuestras sombras. Y bueno, de todo esto seguimos hablando y profundizando en Como en Casa, nuestra comunidad privada, donde lloramos, pero también nos reímos y bueno, tratamos de aceptar un poquito más nuestra humanidad. Gracias por estar ahí y seguimos en este apasionante viaje de ser humanos.